Estamos con la diputada Vanessa Sile, diputada del Frente de Todos. ¿Cómo está, Vanessa? ¿Todo bien? Bien, bien, muy bien, muy feliz en este día, la verdad. Bueno, ¿qué significa este 10 de diciembre, Día de la Democracia, Día de los Derechos Humanos, pero también son 2 años de la gestión de Alberto Fernández? ¿Cuál es el balance? Y bueno, la verdad que primero el balance de la democracia, y es que la decidimos llamar a esta fiesta Democracia para Siempre, precisamente porque creo que no es casualidad que en nuestro país se relacione la democracia con los derechos humanos y a un compromiso de todo el sector político, pero principalmente de toda la sociedad, de que es el camino que elegimos, el camino de la democracia, el camino de las elecciones, el camino de la definición del pueblo en el rumbo de un país. Y bueno, eso es para celebrar siempre nuestro espacio político. Cada vez que gobernamos, del regreso a la democracia hasta acá, siempre fue una fiesta el 10 de diciembre, y después de una pandemia que atravesó los 2 primeros años de nuestra gestión, y que hoy tenemos el desafío de salir de esa pandemia. Hemos logrado un proceso de vacunación en Argentina, primero en América, estábamos segundos después de Canadá en niveles de vacunación y pasamos a ser los primeros y cuartos a nivel mundial, así que eso es para un ejemplo hacia el mundo de nuestra sociedad y de la conciencia de nuestra sociedad en lo público, en la salud pública. Eso es un balance, digamos, de estos 2 años, y ahora todo lo que nos queda por hacer, ¿no? Sí, un desafío interesante también desde la Cámara de Diputados, ¿no? Una composición distinta, mayores equilibrios, figuras que entran a irrumpir un poco también dentro del mundo político. ¿Cómo te imaginas estos próximos años? Bueno, nosotros tuvimos 2 años en la Cámara de Diputados de la Nación y diputadas de una innovación profunda, porque no solamente que los temas que discutimos estaban atravesados por la pandemia. En particular, a nosotros desde la Comisión de Legislación del Trabajo nos tocó, por ejemplo, sancionar la ley de teletrabajo, ley que luego fue tomada como ejemplo por España y recientemente por Portugal, pero además sesionar de manera telemática o de manera mixta. Y creo que lo que viene, esperamos que sea de mayor debate y que podamos tratar proyectos no solamente vinculados a lo que resultó la salud pública o resultó la situación de emergencia, sino proyectos de avanzada, de mayor derechos y de ampliación e inclusión de nuevas perspectivas y nuevos derechos que nos quedaron bastante pendientes en estos 2 años. Sí, claramente una deuda, y obviamente relacionado con la pandemia, lógicamente, tiene que ver con un crecimiento de la pobreza, con una situación social cada vez, socioeconómica cada vez más complicada. ¿Cómo llevar esos números que quizás en lo macro pueden llegar a ser positivos? Crecimiento del 10 puntos este año, se esperan alrededor de 4 para el año que viene, pero todavía con alrededor de un 50% de pobreza. ¿Cómo llevarlo al territorio? Siempre decimos que el crecimiento económico, para que sea real y vigente en nuestra patria, en nuestro país, tiene que venir indefectiblemente con redistribución de ese crecimiento. Si ese crecimiento es apropiado por unos pocos, y esto también pasó en el mundo. La pandemia, que fue una crisis mundial, agudizó las contradicciones entre los que más ganan, los que más tienen, se hicieron más ricos, y hay mayores cantidades de porcentajes de pobreza, no solamente en nuestro país, sino también en todo el mundo. Nosotros y nosotras apostamos a la redistribución de la riqueza como un principio fundamental. Y esa redistribución viene de la mano de la generación de trabajo, de la generación de empleo. No hay manera de que se crezca si no se genera empleo en un país. Y bueno, es una deuda que tenemos, pero que la estamos cumpliendo y la vamos a cumplir fehacientemente, porque somos peronistas y sobre todo porque creemos que la democracia es con la gente. En el día de hoy, con la presencia de Lula, con la presencia de Pepe Mujica, claramente se ve lo que había sido durante muchos años una unidad regional. ¿Cómo ves para los próximos años esto, después de distintas rupturas que se dieron y con situaciones donde cuesta cada vez más, pareciera, generar una unidad dentro de la región? La verdad que genera mucha esperanza que Lula pueda volver a ser el presidente del gigante de América del Sur, ¿no? Que es Brasil, y nos trae no solamente añoranza, sino fundamentalmente futuro. Lula fue un presidente glorioso para Brasil, en una época también gloriosa de la América Latina, pero además fue quien precisamente
recuperó el empleo, redistribuyó y logró que Brasil ocupe un lugar como potencia mundial también, ¿no? Recordemos los espacios multilaterales en los que Brasil había participado y que luego, con un gobierno que incrementó la pobreza precisamente, Brasil se retrajo y nosotros necesitamos a Brasil como aliado fundamental. Lula fue un presidente perseguido, estuvo preso, fue perseguido y fue víctima del lawfare que también vivimos en nuestro país, así que para nosotros es no solamente un recuerdo, sino futuro. Y los próximos 2 años después de estas elecciones, que fueron una advertencia quizás para el oficialismo, se reconfigura nuevamente, más allá de haber pasado por un contexto pandémico que obviamente limitó muchas cuestiones, pero de cara a los próximos 2 años, la advertencia de la población claramente estuvo en estas elecciones. Claramente estuvo, claramente la leímos y claramente nos hacemos cargo de que nuestro frente perdió las elecciones y que nos queda la reconstrucción también como espacio político y el fortalecimiento. Para nosotros no se pueden dar las grandes discusiones de una patria sin la gente en la calle. Y bueno, esa fue parte de la muestra. Del 17 de octubre hasta esta parte hemos vuelto a salir a la calle, a movilizar y a protagonizar las discusiones de precisamente las económicas, las sociales, las políticas, pero con la participación del pueblo. Y dentro del trabajo también, uno de los planteos que en los últimos meses estuvo haciendo el presidente Alberto Fernández tiene que ver con el reemplazo de planes sociales por trabajo. Vos dentro de la comisión me imagino que va a ser un rol fundamental llevar adelante eso con distintas iniciativas y distintas políticas, más allá de la presentación ya del proyecto formal. Sí, totalmente. La verdad que la recuperación del empleo formal, porque recordemos que los compañeros y compañeras de los movimientos sociales tienen trabajo, la economía popular es trabajo. Lo que necesitamos es que ese trabajo sea con todos los derechos laborales a donde demanda la ley de contrato de trabajo y los distintos convenios colectivos y por rama de actividad, como se organiza históricamente el trabajo en nuestro país, sindicalizados, etc. Es un rol fundamental desde la Comisión de Legislación Laboral, pero recordemos siempre que lo que genera empleo en un país es el modelo económico. Yo siempre digo, las leyes dignifican el trabajo, pero no dan ni quitan trabajo. Lo que quita o da trabajo es un modelo económico. Si tenés un modelo de valorización financiera, seguramente vas a tener menos empleo, lo demostraron los años en que gobernó Mauricio Macri nuestro país, y si tenés un modelo de país económico, industrial, con fortalecimiento del mercado interno, con la pequeña y mediana empresa como protagonista, vamos a generar empleo genuino seguramente. ¿Cómo lees el rol de la oposición hoy en día y el rol que puede llegar a tomar en los próximos años de cara, imagino, a un 2023 donde también van a querer dar pelea? Bueno, la verdad que la oposición eligió un camino en estos 2 años precisamente de obturar todo tipo de política pública que tendiera primero a cuidar la salud y la vida de los argentinos y argentinas. Recordemos lo que fueron esas marchas, los antibarbijos, los antivacunas, hasta, bueno, han denunciado penalmente al presidente porque estamos iniciando el plan de vacunación diciendo que estábamos inyectando veneno, etcétera, etcétera. Cosas gravísimas que la verdad han obstaculizado. El rol de la oposición siempre tiene que ser el de defender intereses que tal vez no son los intereses del gobierno, pero nunca puede ir en contra de los intereses de la sociedad. Y eso es lo que hemos observado. Hemos observado un Juntos, un Cambiemos o un Juntos por el Cambio, lo que fuera, en contra de los intereses de la sociedad. Espero que maduren, espero que asuman el rol que les corresponde y que se hagan cargo de que en 4 años han dejado una Argentina con una deuda externa sideral, con el Fondo Monetario queriendo digitar las políticas de nuestra patria, y que también ellos participen en la solución de los problemas que ellos mismos generaron. ¿Y crees que el acuerdo con el fondo puede llegar a condicionar estas necesidades que tiene la sociedad y que va a tener o que va a intentar recuperar el gobierno? Bueno, los diversos compañeros y compañeras que integramos el Frente de Todos y de Todas, el ministro Guzmán lo dijo nuestro presidente, lo dice nuestra vicepresidenta, nosotros no vamos a
iniciar un acuerdo con el fondo que se base en un ajuste y en el padecimiento del pueblo argentino. Vamos a iniciar un acuerdo con el fondo y vamos a saldar la deuda como hicimos históricamente, deuda que no contraímos, pero que la vamos a saldar con mayor crecimiento. Esa es la apuesta es a que el fondo también se haga cargo, que ha otorgado un crédito incumpliendo su propia carta orgánica y bueno, en base al asumir responsabilidades de todas las partes, entendemos que vamos a poder afrontar esa deuda que dejó el macrismo. ¿Y políticamente crees que puede llegar a afectar también el acuerdo con el gobierno, más allá de lo que pueda llegar a ser técnicamente el acuerdo en sí? La velocidad, sobre todo, ¿no?, con la que se pueda llegar a dar, tratar de acelerar para que los mercados no se vean inestables o sientan esa incógnita que a veces se siente. Sí, es interesante la pregunta. El acuerdo que el Fondo Monetario Internacional le dio a Mauricio Macri, esa deuda que le dio Mauricio Macri, fue un acuerdo político. Fue un acuerdo para que Macri llegue a ser reelecto. No le salió y la estamos padeciendo. La solución también tiene que ser política, entonces. Y el Fondo Monetario tiene que asumir sus responsabilidades en ese sentido. Eso es lo que nosotros venimos pidiendo y vienen pidiendo quienes están protagonizando estas negociaciones, que es principalmente el ministro de Economía, ¿no? Vanessa, te agradecemos mucho haber estado acá en IP Noticias. Gracias a vos, Nacho, y bueno, a todo el canal un gran saludo. Por favor.